Muy bien, tengan buenos días, tardes o noches, estimados estudiantes. Em, este día, pues, ya un poco mejor de salud y todo lo demás, pues pude grabar lo que es el video correspondiente a la semana número 10, en donde el tema es las palabras. Como ya saben, este es el curso de lenguaje y literatura de Rani US 2024. Mi nombre es César Alexander Pinada Saldaña. Bien, en la presentación podemos ver diferentes cosas, la pregunta indagadora, los diferentes subtemas, etc. Y es que los objetivos que tenemos para esta clase, el primero se centra en identificar los elementos constituyentes de la estructura de las palabras. Y el segundo, en clasificar las palabras según categorías gramaticales. Ahora bien, tenemos nuestra pregunta indagadora. Y es que, ¿cómo te comunicarías o cómo se comunicarían si no existieran las palabras? Veámoslo como la pregunta que se hizo en una de las sesiones anteriores, de cómo nos comunicaríamos si no existieran los idiomas. Y es que el idioma y las palabras son algo de la vida cotidiana del ser humano que se encuentra presente desde tiempos inmemorables y que al mismo tiempo sirve como un medio tanto de comunicación como de expresión, tanto oralmente como escrita. Y es que el hecho de poseer palabras, sea en idioma castellano, español, portugués, italiano, etcétera, 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 se vuelve sumamente importante, ya que la forma en cómo se utilizan las palabras para formar distintas frases, oraciones, poemas, versos, rimas, etcétera, es una manera muy amplia de expresar lo que es eh, la comunicación en sí. Les voy a leer un pequeño fragmento de 100 años de soledad de García Márquez. Y siempre girando en torno a esta pregunta, obviamente. El, el pequeño texto de esta obra dice de la siguiente forma. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña, brava, construidas a la orilla de un río, de agua diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desaparrados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Increíble este pequeño texto, cómo nos describe de una manera adecuada cómo es que se manejaban en algún momento de la época las situaciones. Y es que incluso el hecho de ver palabras no significaba antiguamente que se describiera adecuadamente cada cosa. Por ejemplo, hay un relato del que se habla de que los apellidos, tomémoslo desde la perspectiva, obviamente, que son palabras, los apellidos vienen y surgen principalmente de aspectos que se toman del día a día. Por ejemplo, alguien que vivía cerca de un grupo de casas, por ejemplo, si se llamaba José, ya le decían José, el que vive cerca de las casas. Y posteriormente
el apellido le quedaba como José de las Casas. Otros que tal vez vivían cerca de una iglesia, obviamente, y así sucesivamente se fueron dando lo que son los apellidos. Un hecho histórico que también podemos ver y que es una realidad es el hecho de las migraciones que se dieron de chinos y surcoreanos a lo que son tierras mexicanas en la época de la colonia, donde para muchos las palabras se utilizaban de distintas formas. Y por ejemplo, personas que actualmente se apellidan Sosa, Llanes, etcétera, tienen una descendencia tienen una ascendencia que es técnicamente china o surcoreana, ya que muchas personas chinas que en la época de la colonia se apellidaban So, optaron por agregar otra sílaba, y es de ahí donde surge el apellido Sosa. Y principalmente porque estas personas que inmigraron hacia China en esa época colonial buscaron adaptarse primero a aprender el dialecto maya, azteca, sea cual sea en donde se establecieron, posteriormente el español, y ya luego fueron generando nuevas palabras, por así decirlo, las cuales formaban sus apellidos. Pero bien, ya entrando un poco más en materia de lo que es este tema, entramos a lo que es el nombre, entramos a lo que es la palabra y su estructura. Perdón por esa breve pausa. Ahorita continúo. Muy bien. Y es que hablar de lo que es la palabra y su estructura, entendamos que la morfología es la que estudia básicamente la estructura interna de la palabra, los elementos que la componen y cómo se relacionan, es decir, la función que estos elementos desempeñan dentro de la palabra misma. Has de recordar que una de las características del lenguaje, como dijimos en la definición de la semana 9, que es articulado y doblemente articulado. Esta es una característica común a todas las lenguas debido a que todo signo lingüístico, es decir, la palabra, está articulada en dos niveles. Primero, las unidades con significado eh, completo, es decir, las palabras con las que se forman los enunciados. Las palabras, a su vez, pueden dividirse en unidades más pequeñas que tienen algún tipo de significado, es decir, los monemas. La segunda articulación está constituida por unidades sin significado. Por unidades sin significado, aunque con valor distintivo denominadas fonemas. Y es aquí donde vamos a entrar un poco más en detalle, por así decirlo, en donde vamos a definir qué es un monema. Y acá se nos dice que un monema es un signo que pertenece a la primera articulación. Son unidades mínimas de significado en las que se puede descomponer el signo lingüístico. Y la clasificación de estos es en lexemas y morfemas. Digamos que un monema obviamente no es igual a una palabra, aunque a veces coincida. Por ejemplo, la palabra árbol obviamente es un monema
que no puede segmentarse en unidades menores con significado. Lo que ocurre con el signo amaba, que está formado por dos monemas, am y aba. Los monemas no pueden descomponerse en signos más pequeños, aunque sí pueden hacerlo en unidades menores sin significado, solamente significado gramatical, llamados fonemas. Eh, Como les decía, ¿verdad? La estructura de una palabra es sumamente amplia. Y aquí donde vemos también la definición de lo que es un lexema y un morfema. En el caso del lexema es un monema que aporta el significado principal de la palabra. Y el morfema es una unidad de significación gramatical que modifica el significado de los lexemas o la relación entre sí. Y es que en el caso del lexema también se le conoce como raíz o radical. El lexema es una partícula invariable con el que pueden formarse familias de palabras. Por ejemplo, si consideramos el lexema cas, podemos formar la siguiente familia: casa, casita, casona, casucha, etc. Y en el caso del morfema, obviamente tenemos lo que son disinencias, prefijos, sufijos, determinantes, preposiciones y conjunciones incluso. Dentro de lo que son los morfemas gramaticales, los morfemas gramaticales no contienen el significado léxico de las palabras, pero sí poseen significado gramatical, es decir, un género, un número, etc. Constituyen inventarios cerrados y no poseen significado autónomo, pues dependen de su asociación con otros lexemas para que puedan aparecer en una secuencia. Dentro de estos se distinguen los grupos según pueden aparecer aislados en una secuencia o unidos a los morfemas lexicales. Y es que tenemos los morfemas libres o independientes o relacionados, los cuales se tratan de formas independientes y aislados en el discurso, relacionan palabras entre sí. Son los artículos, los determinantes y pronombres, las preposiciones y las conjunciones. Luego tenemos los morfemas trabados o dependientes o ligados. Estos son unidos siempre y necesariamente a un morfema lexical según permitan variar la forma de la palabra, es decir, su flexión, o crear nuevas, una derivación. Se distinguen dos subgrupos, los cuales son los flexivos o constitutivos desinenciales, son aquellos que expresan significados gramaticales como el género, número, tiempo, el modo, aspecto, persona, grado, etc. Resultan indispensables para la constitución de palabras flexivas o variables. Se sitúan siempre en la parte final de la palabra. Indican el género y número en los sustantivos, adjetivos, artículos y en algunos nombres como gatos, blancas, todos, las. Señalan personas, números, tiempos, modos y el aspecto en el verbo, como amábamos. Luego tenemos lo que son los derivativos o facultativos afijales. Solo se presentan en palabras derivadas, están unidos al lexema y lo modifican semántica o sintácticamente. Según su posición respecto al lexema existen tres tipos, el primero siendo los prefijos, si van delante de él, los sufijos si van después de él, los interfijos si van entre el prefijo y el lexema, como ensanchar, o entre el lexema y el sufijo como polvareda.
Son palabras que obviamente al decirlas lentamente podemos darnos cuenta de estos ejemplos, como en el caso de ensanchar o empolvareda. Bien, creo que este cuadro no se logra ver muy bien, pero vemos lo que son ciertas palabras, el lexema y los morfemas según el número, o sea, el género. En el caso de la palabra pelota, el lexema es pelot. Su morfema es en base al género. Por eso el género tiene la letra A. En el caso de árbol, es solo un simple lexema, árbol. Pero no tiene ni morfemas de género ni de número. Montes. Esta palabra, el lexema es monte y su morfema es en número con la letra S. En el caso de la palabra casa, el lexema es cas y el morfema es en base a género. Luego tenemos la palabra vecinos. El lexema es vecin. Los morfemas en el caso de esta palabra es en base a género y a número, en donde en el género está la letra O y en el número la letra S. Bien, como resumen de esta parte, tenemos que los monemas son unidades mínimas de significado. Aporte el significado de la palabra, el lexema o la raíz, y se añaden al lexema y modifican su significado. Estos son los morfemas, que permiten formar palabras nuevas, es decir, morfemas derivativos, o afijos. Si se colocan al principio de la palabra, son prefijos. Si van en medio de la palabra, son interfijos. Y si se colocan al final, son sufijos. En el caso de los morfemas, permiten realizar modificaciones de una palabra existente. Morfemas flexivos o disinencias, en donde en los sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes indican el género y número, y en los verbos indican persona, número, tiempo, modo y aspecto. Voy a dejar un poco más de tiempo a esta imagen para que puedan analizarla más a profundidad. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro apartado, hablar sobre las clases de palabras. Las categorías gramaticales, obviamente, es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma, distribuidas por clases. Estas clases son sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. En el caso del nombre o sustantivo, son palabras cuyo significado hace referencia a seres, objetos, ideas o acontecimientos que se entienden como independientes y que se pueden percibir por los sentidos o con el pensamiento. Y es que en este caso tenemos el apartado de género y número. Dentro del género, la mayoría de los sustantivos son invariables. Esto es, son o masculinos o femeninos. Algunos son variables, es decir, que cambian de género. Los más comunes son los que al masculino se le añade un morfema a, pintor o pintora. Pero algunos cambian toda la palabra, como heterónimos, hombre-mujer,
Otros tienen la misma forma en masculino que en femenino, es decir, ambiguos, son ambiguos, como el mar o la mar. Eh, Otros son epicenos, los cuales son los nombres de animales de género indiferenciado, como la lombriz. En el caso del número, es una variación del sustantivo que indica si se refiere a un solo objeto de la realidad, es decir, singular o varios, en el caso de que sea plural. Creo que no se aprecia ver demasiado grande. Esto ya lo van a poder ver ustedes cuando puedan revisar la presentación, pero este cuadro nos habla sobre las clases de sustantivos según su significado. Y es que tenemos los sustantivos comunes, los cuales designan a todos los seres de la misma especie, es decir, amigo, por ejemplo. El sustantivo propio, eh, el cual nombra a un ser en particular de entre toda la especie. Por ejemplo, si le llamamos a alguien por su nombre, Andrés. Bien, también tenemos sustantivos concretos, nombran a seres que se pueden percibir por los sentidos, por ejemplo, el armario o el ropero. Sustantivos abstractos, los cuales nombran seres o conceptos no materiales, por ejemplo, la amistad. Eh, Sustantivos individuales, nombran un único ser, por ejemplo, un carro. Sustantivos colectivos nombra en singular a varios seres a la vez, por ejemplo, flota. Eh, los sustantivos contables, los cuales se pueden contar, por ejemplo, un coche, dos coches, tres coches, etcétera. O los sustantivos incontables, por ejemplo, que no se pueden contar, como el agua. Ahora pasamos a lo que es el adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo es una palabra que expresa una cualidad o propiedad de lo que designa el sustantivo. Por ejemplo, tenemos la clasificación de estos en cuanto al género, que puede ser invariable o variable. En el caso del invariable, que es la palabra hábil. En el caso de variable, rojo o roja. También tenemos en cuanto al significado, si este es especificativo, necesaria para diferenciar el nombre de otros, como el coche rojo, explicativo o epíteto, en donde no aporta información necesaria, como Blancanieve. Y también tenemos en cuanto al grado del adjetivo. Si es positivo, el adjetivo aparece sin modificar su significado. Si es comparativo, la cualidad se compara entre dos objetos distintos. Puede ser de igualdad, inferioridad o superioridad. Y si es superlativo, se presenta la cualidad en grado máximo, bien en relación a un grupo relativo, bien sin relacionarlo con nada, es decir, absoluto. Creo que no carga, sí. Vamos a ver este pequeño video que nos habla sobre los adjetivos calificativos. Creo que no me va a permitir abrirlo, pero si a ustedes les deja el momento de ver la presentación, lo pueden revisar. Voy a volver a intentar.
No, creo que no va a permitir poder visualizarlo en esta ocasión. Bien, continuando, pues vamos a hablar sobre el determinante. Y es que en el caso del determinante, son una clase de palabras que van junto al nombre para concretarlo o identificarlo. Los determinantes se clasifican en artículos y adjetivos determinativos. Los artículos se clasifican en determinados e indeterminados. Los adjetivos determinativos se clasifican en demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. En el caso de los artículos determinados, presentan el nombre de algo conocido o que ha sido nombrado antes. En singular, el masculino el, en femenino la, en plural, masculino los y en femenino las. También tenemos artículos indeterminados que presentan el nombre de algo no conocido por el hablante y oyente. En singular y masculino uno y en femenino una. En plural, el masculino unos y en femenino unas. Dentro de este mismo cuadro vemos lo que ya les acabo de explicar y al mismo tiempo vemos lo que es el adjetivo determinativos demostrativos que se sitúan en el espacio. En primera persona, el singular, este, esta, esto. Y en plural, estos y estas. En la segunda persona, ese, esa, eso. Y en plural, esos, esas. Y en la tercera persona, aquel, aquella, aquello. Y en plural, aquellos y aquellas. Las formas neutras, esto, eso, aquello, actúan únicamente como pronombres. Si estos cuadros no se logran visualizar bien, en el material van a estar ubicados, no se preocupen por eso, en un PDF. Luego los posesivos indican a qué persona pertenece el objeto designado por el nombre. En la primera persona, un poseedor, mis o mi, mío, mía, míos, mías, etc. Varios poseedores, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. En la segunda persona, un poseedor, tus o tú, tuyo o tuya, tuyos, tuyas. En varios poseedores, vuestro, vuestros, vuestra o vuestras. Y en la tercera persona, su, sus, suyo, suya, suyos, suyas. No tiene varios poseedores. Perdón. Luego tenemos lo que es las formas míes, tus y sus. Actúan únicamente como determinantes. Luego tenemos los numerales como los cardinales que indican la cantidad exacta, por ejemplo 2, 3, 6, 7. Y los ordinales que señalan el orden que ocupa el nombre al que acompañan, por ejemplo primero, sexto, undécimo, trigésimo, octagésimo, último, etc.
Y los indefinidos indican frente a los numerales una cantidad imprecisa, por ejemplo, algunos, algunas, muchos, muchas, escasos, escasas, etc. Y los interrogativos y exclamativos que preceden al nombre preguntando por su naturaleza o su número. Son qué, cuánto, cuántas, cuál, cuáles, quién, quiénes. Únicamente actúan como pronombres. Ahora bien, vamos a hablar sobre el pronombre. Por definición, son una clase de palabras que constituyen al nombre en una oración. Se clasifican en personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y relativos. Los pronombres personales son los que designan a las personas gramaticales. En la primera persona, yo, me, mi, conmigo. En el caso del singular y en el plural, nosotros, nosotras, nos. En la segunda persona, tú, te, ti, contigo. En el singular y en el plural, vosotros, vosotras y os. En la tercera persona, en el singular, él, ella, ello, le, la, lo, se. Y en el caso del plural, ellos, ellas, les, los, las, se. Los pronombres relativos constituyen a un nombre que ya ha aparecido anteriormente en la oración y que se llama antecedente. Son qué, cuál, cuáles, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuyo, cuya, cuyos y cuyas. De igual forma no nos deja reproducir este video, no entiendo qué pasó. Pero bueno, vamos a continuar. En el caso del adverbio, voy a tomar un poco de agua para ir finalizando de una manera más calmada. Permítanme un momento. Muy bien. El adverbio, por definición, son un tipo de palabras que modifican el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Es una palabra invariable, que no cambia ni de género ni de número. Clases de adverbios según sus significados, esto es, según las circunstancias que expresen, se distinguen adverbios de lugar como aquí, ahí, allí, allá, cerca, lejos, etc. De tiempo como hoy, ayer, mañana, anoche, ahora, luego, etc. También tenemos adverbios de modo como bien, mal, así, despacio, claramente, lentamente, irregular.
de cantidad como mucho, poco, muy, casi, bastante, tan, etc. De duda como acaso, quizás, probablemente, etc. De afirmación como sí, también, ciertamente, efectivamente. Y de negación como no, tampoco, nunca y jamás. Perdón por eso. De igual forma no nos deja reproducir este video y el texto se ve demasiado pequeño. Y es que tenemos lo que son las locuciones adverbiales, cuando dos o más palabras van juntas formando un grupo con un único significado, reciben el nombre de locución. Vamos a ver si ahora nos deja. No, yo dudo mucho que nos deje acceder al video. Pero bien, continuando. Si ese grupo equivale a un adverbio, se llama locución adverbial. Ejemplos: en el caso del lugar, en cabeza, a medias, a lo lejos, de lejos, por detrás. En el caso de adverbios de tiempo, con frecuencia, en mi vida, de noche, de cuando en cuando, al instante, al amanecer. Bien, nos va a dejar poder acceder al video. Hoy vamos a aprender un poco más sobre el adverbio. Ok, perfecto. Vamos a terminar de hablar esto y vamos a ver ese video. En el caso de las locuciones adverbiales de modo, están a ciega, a tontas y a locas. A pie, juntillas, a bulto, a diestro y siniestro. En el caso de adverbios de cantidad, al menos, en nada, ni más ni menos, por poco, a pocas. De afirmación tenemos en verdad, en efecto, sin duda, por supuesto, desde luego, perdón. Y en el caso de las locuciones adverbiales de negación, de ninguna manera, en mi vida, nunca, jamás, no, ya. En el caso de las locuciones adverbiales de duda, tenemos el tal vez y sin duda. Ahora bien, vamos a ver este pequeño video para poder dejar más en claro esta parte del adverbio o los adverbios. Adverbio. El adverbio es una de las categorías gramaticales. Es la palabra que modifica la acción del verbo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el verbo llorar. Este verbo puede cambiar un poco su sentido de acuerdo al adverbio que se esté utilizando. Yo puedo decir el bebé llora, pero me puedo preguntar ¿cuánto? El bebé llora mucho. La palabra mucho es un adverbio porque me está indicando cantidad y está modificando automáticamente la acción del verbo porque me está diciendo que llora mucho. También podría decir que llora poco y poco también sería el adverbio. Otra forma de modificar el verbo sería con el tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir el bebé llora siempre o el bebé no llora nunca. Veamos otro ejemplo de adverbio con el verbo llorar. Puedo anteponerle al verbo la palabra no para decir el bebé no llora. Y eso también es un adverbio porque está modificando la acción. Estoy diciendo que no llora. Les voy a explicar cuáles son los tipos de adverbios que hay. Uno de esos adverbios es el adverbio de cantidad, que me está indicando cuánto del verbo. Y todas las respuestas a la pregunta cuánto o cuánta son adverbios. Estos son ejemplos de adverbios de cantidad. Hay otro tipo de adverbios que es los adverbios de tiempo. Estos adverbios responden a la pregunta ¿cuándo? Las respuestas a la pregunta ¿cuándo? Son adverbios.
que vemos acá y otras son adverbios de tiempo. Responden a la pregunta ¿cuándo? Otro tipo de adverbios que hay son los adverbios de modo. Este tipo de adverbio responde a la pregunta ¿cómo? Las respuestas a la pregunta ¿cómo? Son adverbios de modo. Veamos otros adverbios. Negación, afirmación y duda. Los adverbios de negación pueden ser no y tampoco. Los adverbios de afirmación pueden ser sí, también, ciertamente. Y los adverbios de duda que pueden ser estas palabritas son adverbios de duda. A propósito, se puede utilizar estos dos tipos de quizá. Ya les voy a indicar en qué casos. La Real Academia valida estas dos formas de la palabra quizá y quizás. Lo que se aconseja es que la palabra quizá se use cuando la otra palabra empieza con consonante. Como por ejemplo, quizá llueva. Y la palabra quizás se aconseja usar cuando la siguiente palabra inicia con vocal o con sonido vocálico, es decir, que inicie con H. Quizás llueva, quizás haya comida, quizás estemos todos. Un tip que les quiero dar acerca de los adverbios es que todas las palabras terminadas en mente son adverbios. Estos adverbios responden a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo hizo la tarea? Fácilmente. Ahora ustedes desarrollarán el siguiente ejercicio. En estas oraciones que escribí en el tablero, ustedes van a identificar los adverbios. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Vamos a ver. Los niños jugaron mucho. Lo primero que debemos hacer es identificar los verbos. Jugaron, estuvieron, hay, irá. Después de haber identificado los verbos, vamos a ver cuál es la palabra que modifica esa acción. Los niños jugaron mucho. Vamos a preguntarnos ¿cuánto jugaron los niños? Los niños jugaron mucho. Y esto es un adverbio de cantidad. Estuvieron felices ayer. ¿Cuándo estuvieron felices? Ayer. Esto es un adverbio de tiempo. Veamos esta. Hoy no hay clase. En esa oración hay dos adverbios. Hoy, que me está indicando tiempo, y no, que me está indicando negación. Mi papá irá mañana. ¿Cuándo irá mi papá? La respuesta es mañana. Esto es un adverbio de tiempo. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Coménteme aquí en el video qué tarea le dejaron, sobre qué tema quiere que yo profundice aquí en los videos. Nos vemos en una próxima lección. Muy bien, esa fue una mejor forma de explicar lo que es el adverbio. Pasamos a la preposición. Y es que lo que es la preposición, por definición, son palabras invariables que sirven para relacionar palabras o grupos de palabras entre sí en la oración y que nunca pueden aparecer solas. Lista de las preposiciones: tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de,
desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de las locuciones prepositivas, son un grupo de palabras que funcionan como una preposición. Por ejemplo, encima de, debajo de, al lado de, junto a, de acuerdo con, a lo largo de, enfrente de, después de, a causa de modo que, etcétera, 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 etcétera. Es decir, son la parte que nos hace funcionar las oraciones de una manera más clara, pues. A ver si nos deja ver este video. Creo que va a volver a pasar lo mismo. Si no lo carga, pues vamos a tener que terminar con el último subtema. No. Y en el caso de la conjunción, básicamente son palabras que funcionan como nexos para unir dos elementos de una misma categoría gramatical, dos nombres, dos adjetivos o dos oraciones. Se clasifican en coordinantes como copulativas y ni, disyuntivas o ya, bien, adversativas como más, pero, si no, aunque, sin embargo, no obstantes, y subordinantes como causales indican causa del por qué, puesto que, ya que, pues, condicionales que expresan una condición, sí, con tal que, siempre que, dado que, concesivas que expresan una dificultad que no impide se realice la acción, siquiera, si bien, por más que, etc. Comparativas que establecen una relación de comparación como que, tal que, etc. Temporales que unen oraciones expresando una idea de tiempo, cuando, antes, antes que, tan pronto como, etc. Consecutivas que indican una consecuencia, tanto que, por consiguiente, así que, etc. Finales que indican una finalidad, a fin de que, para qué, como objeto de, y temporales que dan una idea de tiempo, cuando, antes que, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que aquí tenemos igual un esquema más claro, por así decirlo. Los sustantivos, serios objetos e ideas, que hay clases como el común, el propio, el concreto, el abstracto, el individual o colectivo, el contable e incontable, los adjetivos que son cualidades del sustantivo, los grados positivo, comparativo y superlativo, determinantes que acompañan al sustantivo determinándolo, con clases como artículos demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos, el pronombre, los cuales sustituyen al sustantivo con sus clases personales, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos, etc. Los verbos, que son acciones, como los accidentes gramaticales de persona, número, tiempo, aspecto, modo y voz. Los adverbios, que complementan al verbo, al adjetivo o a otro adverbio, que indican circunstancias como el tiempo, el modo, el lugar, la negación, afirmación, la duda o la cantidad. Las preposiciones, las cuales enlazan palabras como, y estas preposiciones pueden ser a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad inimaginable de preposiciones. Las conjunciones son las que enlazan palabras, sintagmas y oraciones, que son estas preposiciones y, ni, pero, si no, aunque, sin embargo, no obstante, porque, cuando, etcétera, etcétera, etcétera.
Y muy bien, esta ha sido lo que es la clase de la semana 10. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, pregunta, consulta, ya saben, mediante el grupo de Discord. Pueden dejarla en Google Classroom. Y todo chévere. Nos vemos para la clase de la semana número 11. Que tengan un buen día y les vaya muy bien en sus actividades diarias.